Espero que el tema hoy les guste. Va a ser un tema, yo creo que muy interesante, que creo que a cada uno nos ha pasado en nuestra vida cuando nos, cuando nosotros estamos siguiendo los pasos del Señor. Y es que el tema hoy se llama así: hablar de Dios. Bueno, yo sé que muchas veces nosotros, este, hemos llegado a hablar con nuestro compañero, con nuestro amigo, así. Nosotros somos buenos para hablar. Yo creo que incluso hasta en clase yo creo que somos mejor, somos buenos para hablar también. Y que nosotros venimos y hablamos así tipo, oye, brother, ¿ya viste que salió el nuevo Call of Duty? O viste este mae que anda haciendo esta cosa. Y así nos ponemos a veces nosotros a hablar, a hablar con nuestros amigos. Pero hay una cosa que yo siento que nosotros nos sentimos como que a veces incómodo, nos da a veces miedos de hablar sobre eso. Y cuando, por ejemplo, cuando estamos haciendo los pasos del Señor, a veces nos da pena hablar de algún tema de Dios, hablar de la Biblia con nuestro compañero, en nuestro grupo de amigos. No le voy a negar que a mí me pasa, pero es que, es que eso no ha pasado gracias a que nosotros nos han metido en la cabeza en un pensamiento que tiene que acabar en nosotros cuando alguien nos invita a estar en los pasos del Señor. Y ese pensamiento que tenemos que acabar es que buscar de Dios no tan necesariamente tiene que ser cuando estemos adultos, cuando estemos viejos o cuando estemos en la cama de un hospital ahí, medio muriendo, lo que vamos a decir, Dios mío, aceptame tu reino, y así vamos a estar. O el típico del avión, que cuando se va cayendo y nomás todos, hasta el ateo, se ponen a orar. Y, y es que, nosotros nos han metido esa idea de que nosotros no tenemos, de que los jóvenes no tenemos que estar siguiendo los pasos del Señor, pero tenemos que acabar con esa mentalidad. Por eso el tema hoy es hablar de Dios. Le voy a poner un ejemplo de hablar de Dios sin miedo, siendo joven. Le pongo el ejemplo en el libro de Hechos, en el capítulo 7, si no mal me equivoco. Está el ejemplo de Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia cristiana. Él era joven y posiblemente haya ganado más almas, haya ganado a muchas personas que lo siguieran para que conocieran a Dios. Y es que fue, Esteban evangelizó, habló de las palabras, etcétera, etcétera. Pero y a él en un momento lo apresaron y luego lo mataron, lo asesinaron a, a pedradas, como dice ahí en la Biblia. También dice que el propio Pablo, ya cuando era Saulo, cuando era el perseguidor de los cristianos, presenció su muerte. Pero lo que tenemos que tener en claro es que Esteban habló de Dios, habló de Jesús, y siendo él joven, siendo siendo él un muchacho que posiblemente haya ganado muchas almas para el Señor, y que no lo negó. En el momento que a él lo estaban persiguiendo, lo estaban acosando, cuando ya lo iban a matar, no lo negó. Y es que no tenemos que tener eso en claro, que no nos tiene que importar a nosotros que nos critiquen, no nos tiene que importar a nosotros que si hablamos de Dios nos van a decir, uy, ahí anda el padrecito, como les dijo una vez, que así le dijeron a un predicador cuando comenzaba a a hablarle de Dios a los jóvenes, a su grupo de amigos. Y que no nos tenemos que basar por críticas, sino que nos tenemos que basar que estamos agradando al Señor, que estamos siguiendo lo que Jesús mandó a hacer, mandó a hacer antes de subir al cielo. Y ahora quiero hablarles de una cosa muy importante, y es hablar de Dios cuando nosotros nos pasa algo, cuando tenemos un encuentro con Jesús, cuando nos cambia en nuestra vida. Y que en el libro de Marcos,
En el libro de Marcos 5, le voy a hablar el contexto. En el capítulo anterior, Marcos 4, vemos ese momento muy famoso que utilizan los predicadores cuando hablamos de cuando tenemos miedo y se nos olvida nuestra fe. En Marcos 4 vemos la presencia de ese momento en que Jesús y los 12 estaban en una barca, estaban pasando el río para seguir evangelizando. Y como a eso, en medio del viaje, le da una tormenta y los discípulos, Jesús, Jesús, nos vamos a morir, se va a caer el barco. Y, pero Jesús calmó la tormenta. Ahí mostró el poder de Jesús sobre las aguas. Ese es un tema bastante largo que podríamos hablar de él en una siguiente reunión. Pero luego vemos en Marcos 5 la continuación de eso, de cuando llegaron a su destino, su destino era el lugar de los, ¿cómo se llamaba? De los Gadarenos, era la región de los Gadarenos, pero dice que en ese lugar había un joven que estaba endemoniado, que estaba bajo posesión de demonios, y que dice que cuando Jesús llegó a ese lugar, lo primero que hizo fue buscarlo. Y dice así, en el versículo 2, y cuando salió él, refiriéndose a Jesús, de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Cuando dice de los sepulcros, significa que el hombre estaba en el cementerio, ahí se encontraba, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podría atarle ni aún con cadenas. Ahí volvemos a confirmar lo que acabo de decir, de que él estaba en el cementerio. Él estaba ahí. Luego dice, versículo 4, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenazados los grillos, y nadie lo podía dominar. Y siempre que de día y de noche andaba dando voces a los montes y sepulcros, e hiriéndose con piedra. Ahí vemos como las señales que podemos ver cuando alguien está bajo posesión de demonio. Yo creo que en las películas de terror hemos visto demasiado eso de cómo una persona cae bajo posesión de un demonio. Y que es lo principal del demonio que está poseyendo a esa persona para hacer esas señales, de hablar así, un idioma extraño, golpeándose, mutilándose, comiendo cosas raras, todo eso lo hace para que tenga miedo la gente cuando lo vea, para que le teman al demonio, para que le tengan miedo y que pierdan la fe, porque así estaría viendo como, miren, el demonio se pone tipo, miren, tengo este poder, hago esto, hago lo otro, para que ya digan, para que pierdan la fe de que Jesucristo, de que Dios no puede liberar a ese hombre de la posesión de ese demonio. Pero versículo 6 en adelante se ve cómo se puso el demonio cuando sintió la presencia, perdón, de Jesús en ese lugar. Y dice, versículo 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamó a gran voz. Dijo, ¿qué tienes contra mí, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de ese hombre espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Ahorita quiero hablar de un caso particular que es muy conocido en el cine de terror. Muchos conocemos la película, no la del exorcista, sino la del exorcismo ¿cómo se llama? De esta mujer, de la Emily Rose, el exorcismo de Emily Rose. Casi todas esas películas son basadas por hechos reales, y esta no es la excepción. Y es que la historia real se da en Alemania, cuando una joven que se llamaba Annelies Michel, ella era de familia católica,
y de pronto en su momento ahí que se ponía a orar, de pronto se puso que veía a demonios ahí en el cuarto, y luego comenzó a tener un comportamiento raro, comenzó a automutilarse, a beber sus orinas, comer araña, comenzó a destruir Biblias, retratos de Jesús, rosario, porque ella era de familia católica, como dije. Y entonces, al ver todo eso, la familia le cuenta a la iglesia, y la iglesia este, le dio la misión a un sacerdote, a un padre, a un exorcista y a un pastor que fueran a verla. Y en el momento, y es que ahí a ella le aplicaron varias sesiones de exorcismo, y en una se dieron cuenta que eran varios los demonios que tenían a esa mujer, que eran, que eran muchos, que eran, hasta un momento se vio como en el exorcismo, como esos mismos demonios se peleaban entre sí, para ver quién salía del cuerpo de la mujer primero. Y la historia tristemente termina con que ella murió, según la autopsia que le realizaron fue por falta de comida, por lo que ella cuando estaba bajo posesión de demonio, el demonio le decía que no coma eso, que si no, vos sabes lo mismo, que trata de tenerle miedo. Dice la autopsia que murió ¿cómo le digo? De falta de comida, de nutrición. Pero al momento del caso, llevarse a la justicia, se mostraron unas cintas de dicho exorcismo. Y como el juez entendió que era algo sobrenatural eso, tanto al sacerdote como al pastor solo le dio 6 meses de prisión. Y que en el pasado le quiero dar un consejo, si a usted un consejo a usted para que, bueno, también para mí, para que no caigamos en que el demonio nos atormente, para que no caigamos como en posesión demoníaca. Y es que Jesús anteriormente había dicho, o posteriormente, no me acuerdo en qué libro era, dijo un momento, ese demonio sale con ayuno y oración. Eso lo dijo durante, igual, cuando iba a sacar a otro demonio del cuerpo de un hombre. Pero este consejo también nos sirve a nosotros para no caer bajo posesión del enemigo. ¿Por qué? Porque al estar en ayuno, en oración, en lectura de la palabra, nosotros estamos alimentando, estamos como con los músculos, estamos haciendo ejercicio, en este caso espiritual, para que nuestra fe se fortalezca cada día más. Y eso, ¿y qué hace eso? ¿Qué hace que nuestra fe se fortalezca? Eso hace que la presencia de Dios, el Espíritu Santo, habite en nosotros, esté con nosotros. Y vemos como en Marcos 5, cómo se puso el demonio al ver al sentir la presencia de Jesús en el lugar, se puso atormentado, se puso nervioso, tuvo miedo. Y que lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros tenemos una relación con Jesús, estamos en ayuno, oración, lectura de la palabra, y tenemos una fe fuerte, y tenemos la presencia de Dios, tenemos la confianza de que Jesucristo está con nosotros por estar haciendo dichas cosas, ahí va a ver que ningún demonio que quiera hacerte daño a vos, no, va a ser imposible que te toque, no va a caer bajo posición del demonio. ¿Y por qué digo esto? Porque el Satanás no puede contra Dios. El orgullo de Satanás, de sentirse como Dios, lo desterró, pero se dio cuenta siempre, pero siempre ha sabido que él no puede contra Dios. Luego, ya para seguir el capítulo, el 5, se lo quiero resumir un poco. Dice así, que en el capítulo, dice el capítulo que ya después de todo eso, después que el demonio estuviera atormentado, estuviera triste, tuviera miedo al sentir la presencia de Jesús en dicho lugar, dice que el demonio le pidió permiso, hasta le pide permiso a Jesús. Imagínense eso, de que si se podían ir hasta a un chiclero, como le decimos, ahí donde había unos cerdos, que eran como unos 2000, que entonces Jesús le dio el permiso, y los demonios ahí nomás se fueron de los cerdos, y los cerdos
ya estando bajo posesión del demonio, queda, se van a ahogar hasta al mar. Y que ese momento el momento de los cerdos, también nos trae una enseñanza que, por ejemplo, nosotros bien sabemos que detrás de toda enfermedad hay un demonio, porque, porque muchas veces el demonio va a utilizar la enfermedad para atacar nuestra fe también hacia Dios, no solo nuestro cuerpo, sino también nuestra fe a Dios. Y es que, muchas veces nosotros nos pasa que cuando nos enfermamos, este, cuando nos enfermamos nosotros y decimos que me cayó mal, casi siempre es carne, valga la redundancia. Y que tenemos que tener eso en claro, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en lo que consumimos, por, porque el demonio puede aprovecharse de eso. Y luego dice, sí, siendo con Marco, perdón, ya digo, dice que dice que el hombre quedó libre al final, pero que la gente al ver que los demonios se fueron al cerdo, ver que Jesús sacó al demonio y se fueron a los cerdos se tiraron espérame, ahí está. Entonces, como en lo que estábamos, entonces, perdón por la falla técnica, el demonio, al ver que la gente al ver que Jesús sacó a los demonios y que los demonios se fueron donde los cerdos y que los cerdos se fueron a tirar al mar, se ahogaron en el mar. Obviamente la gente se enojó porque eso era eso era para esos tiempos y para estos tiempos también. Eso es una gran pérdida económica, perdón. Y entonces la gente le pidió a Jesús que se fuera, porque ustedes ya saben, a uno lo comienzan a llamar brujo. Y dice que ya justo Jesús yéndose a la barca, dice que el hombre llegó hasta donde él y le pidió que se, que se fuera con él, que se fuera con Jesús. Y veamos en el versículo 19 cómo Jesús responde a eso. Mas Jesús no le permitió, sino le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Vámonos al tema. ¿Cuál es el tema? Hablar de Dios. ¿Y cuál es este punto? Que si Dios hace grandes cosas en nuestra vida, nos sana alguna enfermedad crónica, nos, nos sana algún familiar nuestro, o Dios hace maravillosa cosa en nosotros, primero que tenemos que hacer, después de agradecerle que nos hizo dicho milagro, tenemos que ir a predicárselo a los demás, que como si conmigo, Jesús, Dios, no me hizo el milagro, no, ¿cómo no lo va a hacer con él? Que Dios siempre va a ser, Dios en su voluntad, casi siempre su voluntad está sanar a la gente de enfermedades, para que testifiquen que Jesús, que Dios es el doctor de este mundo, sobre todo en esta época de COVID-19, que mucha gente ha sido levantada por el poder de Dios por dicho virus. Pero hay muchos que no, pero eso sí, nosotros tenemos que compartir nuestro testimonio con todo el mundo, sin importar quién sea. No solo un momento, sino toda la vida tenemos que compartir dicha obra de Dios. Y no compartirla con miedo, sino fluir, compartirla sin ningún temor que tengas. Para eso hay que pedirle al Espíritu Santo que quite toda pena, quite todo temor y que ponga en nuestra boca palabras de sabiduría. Pero se preguntarán, ¿y por qué nuestro deber hacer eso? Y Pedro en su primera carta nos los dice, según la versión TLA, se lo voy a leer según la versión TLA.
porque esa es una versión que se la recomiendo mucho porque tiene palabras muy sencillas para los pasajes y bien se puede sacar el significado de una forma bien fácil. Dice así, Primera Pedro capítulo versículo 9. Pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso anuncien la maravilla de Dios que ha hecho con ustedes. Y nosotros, al momento de nosotros aceptar a Jesucristo en nuestro corazón, nos hacemos hijos de Él. Pero también somos sacerdotes, somos predicadores que tenemos que enviar el mensaje de Dios a las personas. Y hice la parte, y quiero resaltar la parte que dice, Dios mismo lo sacó de la oscuridad del pecado. Dios, siempre que si le pedimos al Espíritu Santo que lo aceptamos en nuestro corazón, muchos pecados que antes hacíamos, posiblemente poco a poco se están desapareciendo de nuestra vida. Y también hay pecados que a veces no hemos superado, pero que Dios está trabajando para que salgamos de dichos pecados. Muchos ya han sido sacados de las tinieblas y unos, incluyéndome en este punto, y unos aún estamos siendo sacados de dichas tinieblas. Y es que nosotros también, otra cosa, nosotros hablar del amor de Dios, estaremos sembrando en su corazón la palabra de Dios. Estaremos sembrando una semilla tan chiquitita como dice la canción, con un granito de mostaza. Y nosotros vamos a estar cultivando por primera vez en ella esa semilla, la palabra de Dios, para que cuando nosotros volvamos a hablarle de Dios a Él, ya la palabra ya no va a ser en vano, sino ya van a tener conocimiento. Ya tiene una semilla que ya poco a poco, ya un momento ya va a dar frutos. Y antes de terminar, quiero hablar de una cosa. Y que yo se le doy como parte de mi testimonio. Yo cuando nací me diagnosticaron, a mi mamá le dieron diagnóstico de problema respiratorio mío. A mí me costaba respirar. Siempre que yo respiraba como que me ahogaba. Y dijeron que por lo menos iba a pasar 4 o 5 meses hospitalizado. Hasta que mi mamá dobló rodilla, fue que ya no seguí padeciendo de dicha enfermedad. Y aquí estoy. Y que muchas Ah, veces, pues no sabía eso, qué milagro, Chino, que activaste el micrófono. porque lo estoy en el celular, loco. Ah, ya. Bueno, entonces, siguiendo lo que estábamos. Muchas veces cuando Dios nos sana de una enfermedad, es para que enviamos el evangelio. Es porque tiene un plan maravilloso con nosotros. Y eso no significa que cuando, por ejemplo, un caso reciente de un pastor que murió últimamente de COVID, que murió recientemente el mes pasado, creo, de COVID-19. Muchas veces Jesús, Dios, no solo va a no va a sanar de enfermedades no solamente Dios no va a sanar enfermedades, a través de la enfermedad nosotros vamos directamente al reino de Dios. Pues mucho gusto, Edgar, por conocerte. Igual. Ahora vamos a recapitular a recapitular y resumirle parte para Edgar que se acaba de unir. Edgar, estábamos hablando sobre hablar de Dios, de que como a veces nosotros tenemos ese miedo, tenemos ese temor por en un momento hablar sobre Dios en nuestro grupo de amigos. Y estábamos utilizando el ejemplo de Esteban, que fue un discípulo de Jesús, que fue el primer mártir de la iglesia, que él era joven y que entregó su vida para que gente conociera a Jesús. También estábamos hablando sobre un momento en la vida de Jesús, de que él sacó
a un endemoniado. Él liberó a un endemoniado de varios demonios. Y de que como Jesús mandó a ese endemoniado le dijera a sus familiares, a sus amigos, de que como ese acto maravilloso que pasó, que, que, este, que el mismo Señor, que el mismo Dios, lo había liberado de un demonio. Y eso lo hace para que conozcan del poder maravilloso de Dios, para que la gente sepa que si con él Dios pudo hacer eso, también al que le está predicando sepa que también si él tiene un problema, Dios también lo va a ayudar. Y estamos hablando de que como, por ejemplo, Pedro dijo en una carta suya, de que como es deber de nosotros enviar ese mensaje de, de que de que enviemos el mensaje de Dios, el mensaje a través de nuestro testimonio, para que gente al primer momento hablarles de Dios, vamos sembrando una semilla de la palabra de Dios en aquella persona, para que al momento de volverle a hablar de Dios, la palabra no sea vana, sino que la palabra, sino para que ya tenga en su corazón una primera vista de que es Dios y que esa semilla que tiene el corazón más tarde va a dar frutos, que va a hacer que esa persona conozca, tenga un encuentro con Dios. Y estamos en un punto ahorita, Edgar, que estábamos hablando de eso, de mi testimonio, de cómo Dios me sanó a mí desde cuando cuando yo había nacido me habían diagnosticado un problema respiratorio, le dijeron a mi mamá que iba a estar por lo menos 4 o 5 meses hospitalizado en un hospital, y no fue hasta que cuando ella dobló rodillas, yo salí del hospital y ya no tengo ningún problema, aquí estoy. Y que Dios nos va a sanar de enfermedades, siempre y cuando. ¿Y sabe por qué lo va a hacer? Porque Él tiene un plan contigo. Te va a sanar porque Él te ha elegido para que envíes la palabra de Dios, porque va a hacer un gran cambio en tu vida. Y también que está ya a este punto, que era lo que quería hablar, que era que esta parte mucha gente se confunde. Ya en esta parte ya, híjole, bueno, ya vamos a terminar un rato porque ya me salió que me queda poco tiempo. Este punto que quería llegar era que la gente al ver que uno pide, y por ejemplo, por una persona que está sufriendo por un pastor, digamos, que está sufriendo alguna enfermedad y que Jesús, y que no se sana, que muera en dicha enfermedad, la persona dice, uy, entonces no era real que sanaba Jesús, no. A veces Jesús va a utilizar la enfermedad para que nosotros un solo ya vayamos al reino, ya vayamos al paraíso para disfrutar con Jesucristo, la vida que va a ser el otro lado. A veces se lleva a esas personas para que no se pierdan en el futuro. Ahí mismo, ve, correcto, Edgar, ya me está cayendo bien. Entonces, entonces, nosotros tenemos que tener eso, tenemos que hablar de Dios sin miedo a nuestro grupo de amigos, tenemos que hablar sin temor para que vean que con Jesús podemos vivir de una buena forma. Diego, Edgar, Derek, no sé si quieren agregar algo último antes de terminar. Los escucho. Bueno, yo quisiera hablar. Dale, Diego, tenés la palabra. Primeramente, buenas tardes. Quisiera agradecerle a Edgar, pues, que se unió al medio de José Fonseca, porque ya habían 3 amigos que lo había invitado, pues Giancarlos no quiso porque estaba estudiando. Y entonces le quería agradecer a Edgar porque fue el único que pudo entrar. Samuel le pregunté, pero dije, no, para que me esté sermoneando José Fonseca. Como que se cortó con Diego la conexión. Se le fue el internet. Ah, en serio, man. Sí, porque dice que tiene desactivado el micrófono, pero no habla. Ah, qué cantidad. Y estaba bonito lo que iba a decir.
Y vos, Exacto. y vos, Derek, ¿no querés agregar algo último? No, pues nada, la reunión estaba bonita, mae. A ver, Diego, Diego, no, ¿vas a Disculpe, me seguir corté la hablando? conexión. No. Solo quería añadir que me pareció excelente, pues, la prédica de hoy. Ah, bueno, y sobre eso, no sé si alguno tiene no sé si alguno ha visto cómo Dios ha sanado a algún familiar suyo, no ha visto cómo a usted lo ha sanado alguna enfermedad suya o de alguna adicción. No sé si quieran agregar uno de ustedes algo. Un ejemplo que podría dar, pero no de alguna sanación, sino de que fue el término diferente que vos nos diste, de que ya se lo lleva, pues, sería el ejemplo de la abuelita Edgar, que en paz descanse. Y ahorita quería decirle a Edgar que me disculpe, pues, porque no pude ir al entierro, estábamos en clase, obviamente, pues. Sí, sí, claro. Nada, Y solo si quería añadir querés, eso de pues, que se la llevó rápido, pues, Pues, si querés, para pues, disfrutar de él. yo digo el testimonio de ella. a Mi abuela ya era una mujer de 78 años, pues, todavía tenía fuerza, era recia, por decirlo así, que nunca se imaginó de que a los 78 años, 80, se iba a morir. Pues, pero mi abuela fue como la criada de mis primos, de mis tías, porque ella les hacía toda la comida de aquí y allá. Entonces, pues, y ella era católica devota. No iba ni a la iglesia, pero ella siempre tenía la imagen de Jesús, pues, pero ella era católica devota. ok. Entonces, ella fallece el 23 de febrero de este año. Ujú. Su periodo de que ella se enfermó, porque ella desde hace 7 años, ella ha estado mal porque le dio dos ataques al corazón seguidos y una parálisis facial. Entonces en todo ese tiempo su corazón se fue degradando. Ya lo último, el corazón no daba más, no podía bombear la suficiente sangre. La cosa es que ella le dio un paro cardíaco. Después se llevó al hospital alemán, la cosa es que todo el mundo preocupado, pues, porque ya uno ya tiene la imagen en su cabeza de que hasta aquí llegó. Porque Sí, un ataque al corazón ya es difícil. La cosa es de que ella no quería aceptar porque se le habló y mi mamá también habla mucho del Eterno y le trató de explicar a mi abuela de qué era el reino, qué era la salvación, qué era Jesús, cuál es la imagen para ella. Pues y mi papá es pastor, ajá. entonces en esas visitas también se le habló de la palabra. Al 2 días antes de que ella fallezca, ella acepta a Jesús como su único salvador. Amén. Amén. Ella Dijiste que, sentía, cuando mi papá llegaba, por ejemplo, mi papá llegó en la mañana, ajá. ese mismo domingo que ella fallece, ella se sentía bien. Pues de hecho ya el lunes la iban a mandar a la casa para que descansara, ya le iban a dar de alta. Mi papá le habló de la palabra y ella, don Edgar, porque se llama mi papá, sí, venga más tarde para que me siga hablando. O sea, ella estaba interesada en mí. La cosa es de que en la tarde me avisan, porque yo la fui a visitar ese día. Después yo regreso a la sala de espera y me dicen de que ya su corazón ya no puede trabajar solo, está sedada para que no sienta dolor y que a través de un medicamento su corazón está funcionando y que ya dentro de unos minutos ella partía. Me dieron chance de verla. Miré a mi abuela súper golpeada. Decir de que ni la reconocía. Estaba inflamada. Ya no podía hablar. Y pues vos sabes que en esos momentos hay que enseñarle por fortaleza a los parientes. Sí. Porque si no, si todo el mundo se pone a llorar, ¿cómo se cree que va a estar el enfermo? Al ver esa imagen casi lloro, pero hay que aguantar, le canté alabanza. La cosa es de que yo salgo, pues porque ya mi abuela en ese momento en el que yo estaba cantando con ella,
le da un paro al corazón. Pero no habían llegado todas las familiares, así que a mí me sacaron enseguida y le dieron más medicamentos para sedar su corazón. La cosa es que a la media hora que yo me fui al hospital ella fallece. Pero yo estoy seguro de que se fue con el Eterno porque ella aceptó. Y no es para decir que el corazón, ella estaba obligada, no. Ella estaba lúcida, sabía lo que pensaba, sabía lo que miraba. Solo lo que le falló fue el corazón. Y ese es el testimonio de mi abuelo. Amén. Bien, entonces, a veces pasa que muchos buscamos a Jesucristo de corazón en nuestros problemas familiares. Yo les digo, muchas veces nosotros, yo he oído testimonios como personas, igual que tu abuelita, Edgar, al momento de que ya están muriendo, aceptan de corazón a Cristo. Dice Pablo que la salvación sea por fe. Y ella tuvo fe de aceptar a Jesucristo en su corazón. Y no dudes que tu abuelita ya está gozando en el paraíso con Jesús, porque ella buscó en su último momento de corazón a Jesucristo. A pesar de que posiblemente haya faltado a misa, como vos decís, no iba a la iglesia, ella se dio cuenta que no podía alejarse de Jesús en su último momento. Ella sabía muy bien que con Jesús, Jesús podía encontrar de verdad la, la salvación. Y que les digo que lo mismo pasó conmigo, antes de llegar a lo que iba a decir ahorita. Edgar, vos dijiste que tu abuelita era la figura materna de tu primo. Sí, la criada. La criada. Entonces, tú al ver ¿cómo has visto a tus primos después de esa situación, de ver que tu abuela ya no está? ¿Cómo se ha sentido últimamente? ¿Cómo No he lo ido a has su visto? casa desde que falleció mi abuelo. Repetí. No he ido a su casa después que falleció mi abuelo. Ah, pues fíjate que al ser ellos, bueno, yo soy cristiano, pero no importa. Que Edgar, a la pregunta que me estás dando, las reuniones acá no son importar la tendencia, ya sea evangélica o católica. Lo que importa es el cristianismo acá, de hablar de Jesucristo. Aquí no importa la religión. Y que Edgar, te quiero decir que a mí me pasó, yo no sé cómo se sentirán ahorita tus primos, pero te puedo decir un punto de vista desde lo mío, que yo perdí a mi figura paterna hace, bueno, en noviembre, hace un año. Yo perdí a mi abuelo, que fue mi figura paterna, gracias a que mi mamá y mi papá se separaron. Y al ver al ver esa ausencia, no solo con mi, no con mi, no con, bueno, a mí me hizo falta, me hace falta, pero yo vi que al ver a mi mamá, que ya no está, lo primero que hizo fue ir a buscar de Dios, ir a buscar consuelo a través de Dios. Y ella un domingo me acuerdo, ella me levanta y me dice, vamos a ir a la iglesia. Yo tipo, no quiero ir, no quiero. Y ahí fui. Entonces fui, me gustó la iglesia, no se lo voy a negar. Me gustó cómo predicaba el pastor, pero me gustó cómo predicó el pastor. Y me comenzó a estar gustando, me comenzó a gustar, quiero preparar para quiero prepararme para mi abuela. A eso quiero llegar, Giancarlo, a eso quiero llegar. Yo, entonces, al ver que me gustó estar asistiendo a la iglesia, yo lo que hago es comenzar a ir una y otra vez. Y de pronto me habló me escribió ahí una joven que es ahí, que evangeliza, que es parte de la iglesia. Y ahí
me preguntó si quería estar ahí, estar asistiendo a su reunión, así como yo lo estoy haciendo y así. Luego, y yo le dije que sí, y comencé a ir. Esa iglesia, me gusta, tenemos, una red de jóvenes. Nosotros tenemos, está un apartado para nosotros los jóvenes. Y quiero agregar algo, Edgar. ¿Quiero agregar algo? Son aplausos. Ah, ok. Entonces, cuando Entonces, comienzo a asistir y nos dicen, mira muchachos, vamos a comenzar un proceso para un retiro que vamos a tener. Y yo, ok, me apunto. Y comenzamos 5 o 4 miércoles de reunión para estarnos preparando para el día del retiro. Y, y luego un sábado, el sábado día del retiro, llegamos ahí, llegamos al lugar, nos sentimos bien, pasaron 3 jóvenes a hablar de cómo fue su primer encuentro con Dios. Y me gustó una parte que una joven que habló se sintió a veces se sentía mal por lo que como comenzó a salir con el líder como comenzó a salir con el que dirige la red. Y como ella venía de familia católica, al enterarse los padres dicen que la sacaron de la casa, no querían saber nada. Y dijo que actualmente no quieren saber nada, sus padres de ella. Y dice que se sentía solo, se sentía sola, se sentía abandonada, hasta que tuvo su encuentro con el Señor, que entendió que tenía un padre en el cielo. Y lo mismo pasó conmigo ese día. Yo sentí que el Señor me tocó y me dijo, mira, aquí estoy yo, no te sientas solo, no te sientas mal. Sí, aquí estoy yo, tu Padre Celestial, que te vio desde antes que tú nacieras, como dicen Jeremías, desde antes que tuviera en el vientre de tu madre, yo ya te conocí. Y, ese momento entendí que si en algún momento siento la falta de mi abuelo, falta de una figura paterna, me acuerdo que tengo de Dios. Y que Giancarlo, con la pregunta que me acabas de dar de cómo prepararse a la pérdida de un ser muy querido. Te tengo que decir que tristemente nosotros, hasta los que estamos aquí reunidos, vamos a morir un día. Que que vamos que algún momento hasta el ser que menos pensamos que se va a ir, de pronto nos damos un día que se fue. Y que te quiero decir que tenemos que tener esa mentalidad, Giancarlo, que si que tenemos que estar listos, que en algún momento tenemos que aceptar nuestro ser más querido se va a ir. Pero la forma más fácil para prepararse y de que ese dolor no se sienta ese dolor, ese peso no se sienta tan grande, tenemos que buscar a Dios, porque al estar con Dios, Dios te dice que no tengamos miedo, que no le tengamos miedo a los problemas, porque Él ya venció al mundo, dijo Jesús. Que lo primero que nosotros estemos pasando algún problema, o antes de algún problema de la pérdida de un familiar, nosotros tenemos que tener en cuenta que si Dios permite que eso pase, es muchas veces para moldear nuestra fe. Y que por eso es que a veces necesitamos aceptar a Cristo en nuestro corazón para ya estar listos en esos momentos difíciles. Así que, Giancarlo, no sé si quieres agregar algo de lo que te dije, o Edgar, no sé si quieres decir algo, no sé si quieren agregar algo de lo que están ustedes aquí, de lo que estamos reunidos, ya que antes de llegar a la oración final. Nada.
Y otra cosa también, muchachos. Este, yendo a nuestro testimonio de hablar de Dios, nosotros dijimos al inicio de la reunión. No, Fonseca, no quiero agregarlo. Está bien, Yankee. Entonces, lo que estábamos diciendo al inicio de la reunión, hablar de Dios. Giancarlo, te voy a decir más o menos lo que estuvimos viendo, por lo que vos fuiste lo último en reunirte. Estuvimos hablando del hablar de Dios con los demás, con nuestros familiares y sin miedo. De pronto, de hablar de Dios, cuando Él ya no hace algún acto maravilloso, sin alguna maravilla en nuestra vida, algún milagro, cuando nos libera de algún pecado. Y es que es la pérdida aún sin comentario. Ok. La pérdida de un ser querido y de que nosotros lo superamos después de tener un encuentro con Dios, eso va para nuestro testimonio, para que los que estén pasando por el mismo momento, estemos, ya estemos listos. Y para que, perdón, eso no era, que al momento de hablar de que nosotros superamos la pérdida de un ser querido a través de encontrar a Cristo y decírselo a los demás, eso que hace que los demás tengan fe de que si están pasando por ese momento, Jesucristo los puede hacer menos pesada esa carga. Hay veces que se te trae, capaz es el mío, creo. Pero bueno, sí que ahí donde están, ya que vi ya que me dijeron que están 5 comentarios en su lugar, ahí donde están, Ya. yo puedo comentar un milagro. La palabra es tuya. A ver, Giancarlos, el lugar es tuyo. Contá tu milagro, desactivar el micrófono, habla si es posible. Dale, habla, loco. Pues hermano, yo estoy hablando y me doy cuenta de que tengo desactivado el micrófono. Bueno, contá tu milagro, contanos Mira, eso. mi abuelo, pues desafortunadamente hace 51 años perdió un ojo, se cayó la retina. Hoy en día, pues se le va a quedar la siguiente, la última retina, le queda más o menos 2 años a esa retina para que caiga. Pues fíjate que el doctor nos dijo que las gotas que nosotros le echamos a él para que no se le caiga la retina. Le hicieron un examen, dijeron de que gracias a eso la retina no se va a caer y que en un 81% de gente esas gotas no le hacen efecto. Otro milagro fue que hay muchas veces antes de dar infartos y todo eso, pues, le pusimos marcapaso. Ese marcapaso no sé cuánto le costó, la verdad, pero estaba muy grave en ese entonces. Dijeron que solo tenía un 15% de sobrevivo. Y pues gracias a Dios aquí está hoy en día, sentado allá en el poste. Vuelvo y repito, Dios, bueno, esta frase que he oído de muchos predicadores me encanta, me gusta. Porque, bueno, se la voy a decir, que es que Dios trabaja con joven, adulto y anciano. Dios, y ya sea cual sea tu edad, ya sea cual sea sea joven, viejo, adulto, si Dios te sana, doblar rodillas y pedir que te sane, ten en cuenta que Dios tiene un plan contigo, que Dios quiere que envíes su palabra, quiere que hagas su voluntad aquí en la tierra. Y por eso es que nosotros tenemos que tener eso claro, que si estamos vivos por algún milagro, si nos pasa un milagro en nuestra vida, es por eso, porque Dios nos va a utilizar en un futuro. Sí, de café. Así que, entonces, ahora sí,
¿No quieren agregar algo más, Derek, Diego, no quieren agregar algo más? No, nada más, loco. Ah, bueno. Sin comentarios, ok. Igual vos, digo, nada, sin comentarios también. Pues de que yo, no, yo creo que te voy a seguir dando publicidad. Yo soy como la persona que se encarga de estas reuniones. Yo mando todo. Ojalá en las próximas reuniones se unan más gente. Nada, y Ok. solo eso. Allá, y agradecerle a Giancarlo y a Shlomo de que se hayan unido aquí. Muchas Sí, gracias. Edgar y Yankee, son bienvenidos aquí a las reuniones, que van a estar haciendo a la misma hora, los sábados, a las 4. Y así que, bueno, entonces vamos a la oración final. Aquí Ahí, vamos a estar. aquí vamos a estar siempre. Así que ahí Ya donde... soy parte de su grupito ya. De una. Ah, no. Entonces, ahí donde están, muchachos, cierren sus ojos, ahí donde están, para ya terminar. Y que, Fonseca, si quieres comunico a mi papá para que ponga sobre. Así que, bueno, así que cierren sus ojos y repitan esta oración ahí donde están. Señor Padre Santo, te damos gracias por un día más de vida que nos has dado. Te damos gracias porque nos has permitido reunirnos, aunque de forma virtual, pero no has podido hacer que nos reunamos para compartir tu palabra. Te pedimos, Padre, que nos quites todo miedo para hablar de ti a la gente. Que te pedimos que todo miedo que tengamos de hablar de tu palabra se vaya en el nombre de Jesús. Que al igual que en Marcos 5, al hombre endemoniado que lo libraste de aquella legión de demonios, tú conoces nuestro corazón y sabes que el problema que nosotros estemos pasando, nosotros sabemos muy bien que solo vos podés ayudarnos a superar dicho problema. Y te pedimos, Padre, que nos des palabras sabias para enviar ese testimonio, ese mensaje de Dios a las demás personas, como lo mandaste a aquel hombre que ya no estaba bajo la posesión del demonio. Te pedimos, aquí Yankee, por lo que me acabas de preguntar, Giancarlo, ahí donde está, te pido que repitaste tu nombre para continuar esta oración ahí donde estás. Te pido por Giancarlo y por todos los que estamos acá, para que por cualquier problema, por cualquier sorpresa, por cualquier pérdida de algún familiar querido que vaya a ser inesperado, te pedimos que nos dé fortaleza y que nos des entendimiento y dominio propio para controlarnos en ese momento crítico. Te pedimos por aquellos que al momento de perder a un familiar se han sentido solos, y te pedimos que los toques, que el Espíritu Santo llegue a sus vidas y que sepan que a través de ti pueden llegar a tener consuelo, como tú dijiste, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Todo esto te lo pedimos en el nombre todopoderoso de Jesús. Amén.